Buenos días, hermanos. Vengo con el fin de, mi nombre es Jimmy Moreno, de compartirles un mensaje, una palabra que debe de ser sembrada muy honda y profundamente en nuestro corazón y cumplida sobre todo, porque el Señor vino a cumplir todas las cosas. Esta palabra es de Primera de Juan, capítulo 5, y los versículos 19, 20 y 21. Nosotros sabemos que el apóstol Juan fue un discípulo que fue profundamente compenetrado en el amor de Cristo, y él tenía un ministerio en el nacimiento de la iglesia hasta las muchas cosas que pasó la iglesia. Él estaba desterrado en la isla de Patmos, y fue cuando él escribió el libro Apocalipsis. Pero estos mensajes relacionados con la primera de Juan y segunda y tercera son muy simbólicas y son muy significativas para los últimos tiempos. Hoy en día, después de que han pasado 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en la crisis más grande de todas las crisis habidas y por haber que pueda existir en la tierra. Este libro, las Sagradas Escrituras, es el libro más perseguido y más odiado por los hombres. Y nosotros, los hijos de Dios, porque como hijos de Dios somos más que hombres mortales, estamos conectados con el Altísimo. Y tenemos un llamamiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no vino a morir solamente por nuestros pecados y darnos salvación, porque muchos hijos de Dios, muchos cristianos se conforman tan solamente en la salvación. Y no se dan cuenta que el Señor, cuando vino a ser crucificado, vino a unificar al pueblo. Y no solamente al pueblo de Israel, vino a unificar a los judíos con los gentiles, para que los dos pueblos sean uno. Hasta ahora, el día de hoy, nosotros tenemos mandamientos tan preciosos y tan profundos y tan significativos. Uno de ellos, y se los quiero mencionar porque lo tengo en mi corazón, hice un cuadrito con ese pasaje bíblico, y digo yo, ¿cuántos tenemos la capacidad de poder entender los estándares? Los estándares de arriba, no nuestros estándares humanos, sino los estándares de Dios. Porque lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. Este es mi mandamiento, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué les parece tener el mismo amor de Cristo para que nos amemos los unos a los otros? ¿Saben? Para eso, definitivamente, se requiere una revelación preciosa y gloriosa como la recibió el apóstol Pablo, que él, siendo perseguidor e injuriador de la iglesia e incrédulo, completamente religioso hasta las cachas, él pudo descubrir con ese encuentro personal que tuvo con Cristo. Nosotros no necesariamente necesitamos esa clase de encuentros como lo tuvo el apóstol Pablo, de que se le apareció en una luz diciéndole: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros no necesitamos necesariamente esta experiencia, pero gracias a esta gloriosa experiencia que tuvo
de que fue la última vez que se apareció el Señor, después de haberse aparecido los 40 días y 40 años con los discípulos, fue la última vez que estando en gloria, ya vino en luz glorificado. Cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él inmediatamente se puso a los pies del Señor y el Señor le dijo inmediatamente que las indicaciones que tenía que hacer para seguirlo. Y así fue que entendió que no solamente estaba persiguiendo el nombre de Cristo, estaba siguiendo a Cristo mismo que estaba en la iglesia. Hermanos, es necesario que nosotros comprendamos las experiencias tan gloriosas que nosotros podemos tener en cuanto a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Porque inmediatamente se le dio instrucciones de que se fuera aparte, ni siquiera se fue a buscar a los apóstoles. Se fue inmediatamente a tomar la Sagrada Escritura de lo que era el Antiguo Testamento y se fue a Arabia, dice las Escrituras, y allá estuvo directamente a los pies de Cristo, aprendiendo la palabra de Dios por pura revelación. Tanta fue la gloriosa revelación que le dio el Señor Jesucristo acerca de sí mismo. No tanto en relación a las cosas de Dios, porque hoy en día vivimos, casi podríamos decir que vivimos hasta enajenados con las mismas cosas de Dios, que nos ponemos en una actitud de creer que todo lo sabemos, pero lo que necesitamos es una gloriosa revelación de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su amor, a la obra del Espíritu Santo. Porque solamente a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos aprender a conocer al Señor. Para eso vino el Espíritu Santo, para darnos revelación de la obra gloriosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que hay una función en cuanto al Padre y al Hijo que nosotros debemos de entender muy bien. Es el Padre que revela al Hijo. Nadie puede tener revelación del Hijo de Jesucristo si no es el Padre que lo revele. Y nadie puede tener revelación de nuestro Padre Celestial si esa revelación no viene directamente de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Hermanos, ya dejemos de ser tan religiosos y busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Doblemos rodillas, humillémonos. Es necesario que sea quebrantado nuestros corazones y el Señor no quiere que pasemos por pruebas tan duras que muchas veces sí pasamos pruebas demasiado durísimas para que aprendamos a crecer en la gracia y en la misericordia del Señor. Pero el Señor no quiere que vengan sobre nosotros calamidades. El Señor nunca ha querido pérdidas en nuestras vidas. Pero sí, si no aprendemos a crecer en su gracia y a humillarnos y a rendirnos de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos, con obediencia, que aprendamos a ser obedientes. Es difícil ser obediente. Yo, en mi experiencia personal, he tenido mucha dificultad con respecto a la obediencia. A pesar de ser enriquecido y bendecido con tanta fe en el Señor Jesucristo. Porque no es fácil cultivar también la confianza en el Señor. Porque la fe no va solita, no camina sola, camina con la confianza en Dios, creyendo que Él hará. Entonces estas tres cosas deben de ir de la mano, hermanos. Y todos tenemos que aprender. La fe, la confianza en Dios y nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta obra que no es de nosotros, no es de seminarios, no es que usted vaya a la escuela para ir a aprender a conocer tantas cosas espirituales que están en la palabra de Dios y que es bueno tener una buena escuela. Pero qué mejor tenerla como la tuvo el apóstol Pablo,
esa revelación del Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que fue exclusivamente para el apóstol Pablo? ¿Ustedes creen que solamente fue para el apóstol Pablo? No, la misma revelación de Jesucristo en el apóstol Pablo fue y será para todos. Y nosotros todavía pareciera que somos tan niños en la fe que no hemos aprendido a crecer en la gracia y en la obra que el Espíritu Santo vino a hacer, de revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las cosas lamentables que se están viviendo en estos tiempos. Porque ahora hay muchos que empezaron también y ahora el ídolo a la cual se rindan es el amor al dinero, al éxito y a la prosperidad. Jamás el Señor, el ejemplo que Él nos dio, los apóstoles, jamás recibieron dinero para enriquecerse ninguno de ellos. Y ahora, ¿por qué? Porque agarramos, ahora ¿por qué sucede que el éxito del ungido y que el hermano acá, cualquiera que sea, grande o pequeño, el hombre siempre se está impresionando por las impresiones que tiene del hombre? ¿Y dónde están las impresiones que realmente Dios quiere que tengamos acerca del amor de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, ya es tiempo que desechemos nuestra idolatría hacia el hombre, porque maldito el hombre que cree en el hombre y bendito aquel que cree en Dios y pone su confianza en el Altísimo. Hermanos, esta palabra que les quiero compartir es para toda la iglesia, para todos nosotros. En estos tiempos, ahora, el Señor quiere cumplir su palabra. Muchos somos llamados, pero pocos alcanzamos los privilegios. ¿Por qué no todos alcanzamos los privilegios? Porque no aprendemos a ser hijos de Dios, sometidos y obedientes a las demandas de un Dios de amor, que así como se dio todo, así nos demanda todo. Yo prefiero, hermanos, personalmente, se los digo de todo mi corazón, dice las Escrituras, mejor la sabiduría de Dios, la que viene del Altísimo, no la terrenal ni diabólica, que las piedras preciosas, que el mucho oro refinado, mejor es la sabiduría de Dios. Porque precisamente esa es nuestra dicha, tener el privilegio del cumplimiento glorioso de esta preciosa palabra. Dice aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y concluye el apóstol diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Los ídolos, como decía el apóstol Pablo, nada son. Los ídolos y las imágenes y todo lo que ustedes ven de los dioses de este mundo, con fachada de cristianismo, con todas las religiones que puedan existir en este mundo, dice las Escrituras, la palabra de Dios, nada son. Amén.
Tenga el Señor misericordia de nosotros, sus hijos, y nos quite el velo, porque muchas veces el gran fracaso de la cristiandad ha sido que vemos la vida cristiana desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, de nuestros ojos propios, ojos clínicos nuestros, humanos. Pero hermano, queremos ser sabios. Veamos todas las cosas de Dios. Veámonos en Cristo y tratemos y aprendamos y entendamos la obra de la cruz, que nosotros ya morimos en Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Solamente en Cristo podemos ahora ver a través de Cristo. ¿No desea usted, hermano, ver a través de Cristo? Amén. ¿No desea usted oír a Dios como lo oía Cristo? Aleluya. Deje que Cristo viva en ustedes. Amén. Deje que Cristo haga la obra que Él se propuso hacer en su vida. Hermano, esta es una profecía que se ha de cumplir. Gloria a Nosotros Dios. vamos a llegar a la unidad del amor de nuestro Padre Celestial y el amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Pero para eso necesitamos aprender que el amor viene de Dios, que no es un amor que se confina en lo humano, nada más, ni apariencias, ni de sentimientos terrenales, del corazón engañoso y mentiroso y perverso. Es el amor de Dios, que realmente nos convierte, y es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo que vence al mundo y las obras de las tinieblas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y el Señor sea con ustedes.